Buenos días, hoy vamos a trabajar, voy a compartir primero pantalla con la guía de hoy. Hola, profe. ¿Qué tal, Sofía? Hola, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Aburrido, la verdad. ¿No han pensado, bueno, mejor si no intentan salir todavía? Yo sí he salido. ¿Sola o en familia a pasear Antes o con mi algo? mamá, pero antes no estaba saliendo. Es que sí, ya la gente se está relajando mucho y a Mi veces, hermana ayer fue a un restaurante y nos contó de que sí hay gente, o sea, como que sí hay gente sin mascarilla, pero más que todo son, por ejemplo, veinteañeros. No pero tanto el así problema no como es que ellos les vaya a nosotros. pasar nada malo, ellos probablemente se contagian, les da una su pequeña gripe y ya estuvo. Lo malo es que Mm, son vectores y contagian a gente mayor, que ella sí se muere, esta gente mayor sí se muere. Pues. Muy probable mi hermano lo tiene. Bueno, vamos a trabajar ahora, no sé si todos miran la pantalla, lo de la guía, es para el miércoles 16, así que si la trabajamos hoy es mucho más fácil para que la terminen. Voy a intentar explicar, vamos a explicar el principio de Pascal. La vez pasada vimos empuje y puse principio de Pascal, ahora puse empuje y es principio de Pascal el que vamos a ver. El principio de Pascal aquí tiene que ver con una aplicación muy común que se da en la vida cotidiana, que son las prensas hidráulicas. Hay muchos dispositivos que trabajan a través de esto, a través de un sistema hidráulico, porque eso permite que se amplifique la fuerza de unos dispositivos. Entonces el trabajo que no puede ser el hombre, pues lo hace la máquina. Dice, vamos a ver si todos estamos viendo. Dice el principio de Pascal, la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un dispositivo que emplea las propiedades de un fluido para levantar grandes pesos o realizar grandes esfuerzos a partir de una fuerza bastante más pequeña. La prensa hidráulica basa su funcionamiento en el principio de Pascal, que postula la transmisión de la presión de un fluido. La aplicación más frecuente de este artilugio son los elevadores de vehículos y las prensas hidráulicas, de donde toma su nombre. Vamos a ver. Ayanitas, alguien está hablando y... Profe, disculpe, profe, disculpe. Perdón, que no entiendo qué fue lo que dijiste. Nada, profe, disculpe, es que se me abrió el audio. Ah, bueno, yo voy a tocarme a ver si no era yo el que no se escuchaba. Bueno, vamos a ver. Dice el principio de Pascal, esta es una página, vamos a ir viendo un poquito. Buenos Dice, días, profe. buenos días, Axel, ¿cómo estás? Fíjense que el principio de Pascal se basa en la transmisión de fuerzas. Fíjense que en un líquido, nosotros sabemos que un líquido en menor cantidad puede transmitir una presión a otro recipiente y esa transmisión en alguna medida puede amplificar la fuerza con que se hace esto. Dice los elementos, aquí vamos a regresar con el señor Pascal. Habla sobre su biografía y sus grandes aplicaciones, o sea, él era de la época aquella del Renacimiento. Dice, los elementos en estado líquido sólido no se pueden comprimir. O sea, si ustedes agarran agua de plano que no la pueden comprimir, pero el líquido tiene una característica muy interesante, que es que puede deslizarse y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos recipientes conectados y empujo uno, este aumenta la presión hasta que logra sacar lo que está aquí arriba, ¿verdad? Regresémoslo ahí. Si yo empujo acá, por ejemplo, si lo regreso a su punto de partida,
como que se desahoga. Esto se debe, aquí mire, a que esta fuerza yo la transmito a través del líquido, pero el líquido tiene la característica de que una fuerza es transmitida a través de todo el líquido en todas direcciones. Pero como la parte más débil es el tapón, si yo empujo para acá, esta fuerza se la transmito al tapón y es el donde sale, ¿verdad? Si yo lo hiciera en un recipiente cerrado y empujara con suficiente fuerza, haría que esto estallara si no hubiera un tapón, sino que fuera un recipiente totalmente cerrado. Si intentamos comprimir un líquido contenido en un recipiente cerrado, la presión que hacemos para comprimirlo se transmite a través del líquido sobre las paredes del recipiente. Es decir, la fuerza está aquí, 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 para abajo, para arriba, en todas direcciones. Pero el punto más débil es el tapón que está acá. Por eso es que cuando empujo, cerro. El tapón más débil es el que hago que salga. Lo mismo sucede con las gaseosas. O sea, si ustedes agarran una gaseosa y la empiezan a mover, el lugar más probable de donde estalle es en la parte donde está el tapón, porque aunque esté con mucha presión, es menos fuerte que las paredes. O una botella de champaña, por ejemplo, cuando la mueven, ¿de dónde sale? ¿O de dónde se abre primero? Pues se abre primero del tapón, porque el gas interno genera una presión y obliga a que el objeto salga. Observen aquí, yo voy a conectar varias jeringas y solo una jeringa que es más o menos del mismo tamaño. Pero fíjense que con solo aplicar la fuerza de una jeringa, miren aquí, yo muevo la jeringa para acá y levanta el triple de lo que con una fuerza, póngale una fuerza de 1, yo logro levantar una fuerza de 3, o sea, logro que el líquido suba 3 veces lo que es la fuerza que yo apliqué. Dice, el incremento de presión aplicada a una superficie de un fluido incomprensible contenido en un recipiente indeformable se transmite con el mismo valor a cada una de las paredes del mismo. Esto se debe a que la fuerza que yo estoy generando aquí, esta fuerza que yo estoy generando aquí, la estoy transmitiendo a todo el objeto que está ahí, a todo el líquido que aparece ahí. Por eso es que logro hacer que se levante esto. En términos generales, así es como funciona una prensa hidráulica. Yo empujo de un lado y se eleva del otro, solo que lo que eleva es de un peso muy superior, porque con una pequeña fuerza yo logro multiplicar la fuerza para subir algo. Miremos, por ejemplo, aquí. Recordemos que la presión es fuerza dividido distancia o superficie, que es el área, lo mismo. Y dice que la unidad de medida de la presión en el sistema internacional medias es el newton por metro sobre metro cuadrado. Y se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma. En honor a Blaise Pascal, esa unidad de medida, o sea, 1 newton sobre metro cuadrado, nosotros le vamos a llamar pascales. Miremos aquí otro ejemplo, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a considerar S la altura, ¿sí?, que va a subir o bajar estos que se llaman pistones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un objeto y le aplico una fuerza, miren, va a bajar una altura S y va a subir una altura S por el otro lado. Por el contrario, ¿sí?, donde yo empujo es una fuerza pequeña y esta le vamos a llamar, la fuerza 2 le vamos a llamar fuerza de salida. Fuerza de entrada, fuerza de salida, así como va a ser la distancia de entrada y la distancia de salida. Repitamos esto, vemos aquí, observen ustedes los cuadritos que va a bajar 1, 2, 3 cuadritos. Y aquí tiene, vengo yo y le aplico esto, vamos a ver si logro hacer que baje. Si logro hacer que baje 1, 2, 3 cuadritos, del otro lado va a subir, pero como en la superficie del émbolo, o sea, de la jeringa o del pistón que está aquí es mucho más grande, la fuerza que va a levantar es mucho mayor. Si se mira la comparación entre unas y otras. Vean, y la altura es diferente. Cuando aquí subo, aquí bajo 3 cuadritos, aquí solo estoy subiendo cuadrito y medio, por
Pero hay una cierta proporcionalidad de donde yo logro determinar la regla de Pascal que me dice que la fuerza 1 sobre la distancia 1 es igual a la fuerza 2 sobre la distancia 2. Y ya obtengo yo una fórmula que me puede servir para resolver problemas. Siguiendo con el mismo ejemplo, pensemos, por ejemplo, que yo tengo aquí una jeringa, un pistón, un émbolo, y aquí otro émbolo. Entonces, de alguna forma, vamos a quitar aquí, dice que aquí son 100 gramos, yo necesito aplicar alguna fuerza para que esto suba. Entonces vamos a poner una aquí de 10 gramos. Si pongo 1 gramo aquí, no logra levantar, pero le voy a ir agregando pesos para ver en qué momento logro hacer que esa se levante. Mejor quitémoslo y pongamos uno más grande. Pongamos este. Aquí creo que sí logró. Miren, una fuerza de 5 kilogramos está logrando levantar una fuerza de 100 kilogramos. Ven que una pequeña fuerza del lado izquierdo en el émbolo de entrada hace levantar una masa del lado derecho, que es el émbolo de salida. Así funciona una prensa hidráulica. Esto es una prensa hidráulica. Pongámosle, por ejemplo, si yo voy a poner aquí, vamos a poner este aquí, quitar el otro, y yo pongo acá. Si yo pongo 5 kilogramos, al aplicar, fíjense que aquí están usando kilogramos como fuerza, pero realmente es masa la que se está usando, pero vamos a considerarla solo como fuerza por fines del simulador. 5 kilogramos no logra levantar eso, vamos a ponerle 10 kilogramos, 280, calculo yo que con 20 kilogramos logramos mover el émbolo. Vamos a ver, 20 kilogramos, ahí no lo puse, 20 kilogramos ya logró mover el émbolo porque 20 kilogramos puede subir 560 kilogramos. Bajémoslo aquí. Así, ya quitando fuerza de este lado, pues logro hacer que baje ahí. Vamos a subirle a ver hasta dónde llegamos. 548, 576, 500. Ahí ya lo logré. Esta ecuación es esta que estamos trabajando aquí arriba, que simplemente subiendo, como no hay masas exactas, por eso es que no. Ahora, ¿qué pasa si amplío el tamaño del émbolo de entrada? La situación cambia un poquito, pero el principio sigue siendo el mismo. Pensemos, por ejemplo, que yo voy a poner esta masa de 1000 kilogramos. ¿Qué necesito para moverla? ¿Cuántos del lado izquierdo? A ver, alguien que me ayude ahí. ¿Cuántos tengo que poner del lado izquierdo para que logre levantar esta masa de 1000 kilogramos? Vamos a ver quién me da una idea en base a cómo están ahorita la situación. Eh, 20 kilogramos. Probamos con 20 kilogramos. Yo creo que me paso si pongo los 20 kilogramos, pero vamos a verle ahí. 18 Más punto o menos, algo era. ¿verdad? Más o menos. 18 punto algo. Vamos a ponerle 10. 15 son 807. Este creo que es de 1. 16. 17. Vamos a ver si le llegamos. A los 18 ya se empiezan a mover, ¿no? Uno Los más. 19, ahí ya se empezó a mover, ¿ves? ¿Por qué? Porque ya se pasó, ya levanta una masa de más de 1000 kilogramos. ¿Estamos? ¿Cómo hiciste para eso? Pues simplemente sustituí los kilogramos que necesitaba dentro de la superficie. La superficie se refiere al círculo que se forma aquí, a esta área superficial, miren. Perdón, aquí en este caso, esta área superficial, perdón, aquí es la altura, me parece que aquí usa S, no usa el área.
la altura que está dando. Pero el área es el área superficial de esto. La altura se refiere a esta altura, son 26 centímetros. Vamos a ver. 10, 20, no, 5, 10, 15, 20 y 26 centímetros más o menos fue lo que bajó. Ahora, este principio de Pascal se utiliza para diferentes aplicaciones. No siempre es un émbolo, es una prensa hidráulica, pero los sistemas hidráulicos sí funcionan más o menos igual. Miren, por ejemplo, cuando aprietan el pedal de un freno, miren, estoy empujando a través de este émbolo, estoy empujando un líquido hidráulico. ¿Y qué es lo que hace ese líquido hidráulico? Pues empuja el líquido y transmite la fuerza a través de la tubería para que estos frenos funcionen. Entonces aprieto aquí y no sé si ustedes han visto en los carros, hay pastillas que agarran el disco y lo aprietan para frenarlo, pues ese es más o menos el principio. Las pastillas aprietan el disco y lo frenan. Y en este caso es el tambor o el freno de la parte de atrás, donde el líquido empuja un émbolos, estos se empujan para los lados y esos detienen, es un sistema que detiene para que frene el carro. Más o menos lo que se hacen en la bicicleta, unas gomitas que tienen en las bicicletas en las llantas. Y aquí se muestra, por ejemplo, una aplicación más tecnológica. Esta es una mano que funciona con un principio hidráulico. Miren, aquí están los émbolos y esos pueden funcionar empujando con cierta fuerza, empujando un sistema hidráulico para que estos objetos se puedan mover. Aquí miramos aquí. Están abriendo, se puede abrir una mano. Y todo es funcional a través de sistemas hidráulicos. Los juegos donde ustedes van al IRTRA, por ejemplo, o los juegos así como, sí, los juegos en los parques de diversiones, todos funcionan no con agua, porque el agua es muy más comprensible que algunos otros, sino que funcionan con algunos gases. Aire, por lo general, el aire funciona como un sistema hidráulico, porque acuérdense que el aire también es un fluido. Y lo que estamos viendo nosotros, pues son fluidos, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ahora vamos entonces a la práctica. Dice, aquí habíamos leído esto, entonces vamos a agregar unas formulitas para el principio de Pascal. Primero vamos a agregar y vamos a decir que yo sé que la presión al inicio y la presión al final deberían de ser iguales en una prensa hidráulica. Recordemos que presión es fuerza dividido área. Haciendo algunas conversiones, yo ya me puedo poner a esta ecuación, que es la que se miraba en el ejercicio, y esta S significa el espacio o la altura en que sube o baja un pistón respecto a otro. Entonces, fíjense que aquí la fuerza de entrada y el pistón de entrada, la altura que se mueva, va a ser igual a la fuerza de salida dividido por el pistón de salida. Y esta ecuación, que es un resumen de estas dos, me dice que el valor de M, al que vamos a llamar eficiencia mecánica, es más que esta división. La fuerza de salida dividido la fuerza de entrada, o la altura de entrada dividido la altura de salida, o el área de salida dividido el área de entrada. Fíjense que estos dos son inversos. Aquí ve, fuerza y altura son inversos, pero fuerza y área son iguales. Arriba salida y abajo entrada, pero la altura es al revés. Arriba entrada y abajo salida. Eso es para que no nos recordemos de esto. Por ejemplo, miremos aquí. Vamos a ver. Tengo una prensa hidráulica. Aquí está la prensa hidráulica. Y dice, vamos a llamarlo, este es 2, ¿oyeron? Este que está aquí es un número 2.
¿Qué hice? No sé qué hice. Quité este número que está aquí, miren, este que está aquí es un número 2, ¿oyeron? No sé, pero yo aquí donde estoy lo miro como si fuera un 1. Se mira bien feo. Bueno, esta es la salida y esta es la entrada. Que puede ver al revés cuando las fuerzas cambian. Entonces este puede ser entrada y este sería. Entonces aquí vamos a considerar a este número 2 la fuerza de entrada porque la flecha dice que ahí es donde voy a aplicar la fuerza. Y eso va a generar a través de un líquido hidráulico, o sea, un sistema hidráulico, una fuerza de salida que va a ser la fuerza 1. Vamos a borrar aquí. Bueno, entonces tenemos, si yo aplico una fuerza de 6 newton, miren aquí en la fuerza 2, sobre una superficie, este es el émbolo más pequeño, es de 1.42. O sea que esta es la fuerza de entrada y 1.42 es, perdón, aquí cómo está la cosa. La fuerza de entrada es esta de aquí, 6 newton, y el área o la distancia de entrada tendría que ser la más pequeña, que es esta de aquí, que sería 1.42. ¿Eso qué va a producir? Una fuerza de salida y, perdón, una distancia de salida y una fuerza de salida. Aplicando estas fórmulas que están aquí, yo puedo determinar la fuerza de salida, que es 9. Miremos cómo hacemos esto. Antes de hacer esto, lo correcto es primero calcular la eficiencia. ¿Cómo calculamos la eficiencia? Estoy aquí, voy a buscar mi calculadora y ahora sí no sé qué la hice. ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Cuál es la eficiencia? Pues puedo dividir la fuerza de salida dentro de la fuerza de entrada, es decir, 6 dentro de 9.29. ¿Cuánto les da ahí, porfa? 0.65. Vamos a ver si lo hice bien. No, lo hice mal, es al revés. La fuerza de salida es la 1. Es que es esa, aquí es un juego. Es 9.29 dentro de 6. 1.55. 1.54929575. Ahí está. Perfecto. Ahora, si yo quiero averiguar esta fuerza que está aquí, ¿sí? Ya solo lo multiplico porque a la hora de despejar esta fuerza que es igual a la distancia, y yo quiero averiguar la distancia de salida, ¿cómo hacemos? Miremos esto aquí. Agarremos esta fórmula. Voy a agarrar aquí para que se mire mejor la fórmula. Tenemos, sustituyendo valores. Este valor es el que acaban ustedes de calcular. 1.5492957775. Ven que yo estoy copiando todos los decimales porque al haber divisiones generalmente cambia la cuestión. La fuerza de salida la acabamos de determinar nosotros, ¿sí? Y la fuerza era 9.29 y la fuerza de entrada era 6. Pero ahora yo lo que quiero averiguar, aquí la fuerza, era la fuerza de salida, perdón, es que ese es el problema, que nosotros queríamos averiguar la fuerza de salida, ¿verdad? O sea que solo tenía que sustituir aquí por 6 y ya tenía mi respuesta, que es la que está en oscuro. 6 por esto y me da 9.29, que es el valor que toca estar aquí. Perdón, ¿qué me ibas a preguntar? Que a mí me dio
9.29 dividido 6 me dio 1.548333333. Espera, vamos a recapitular porque si no van a quedar confundidos con esto. Primero, supongamos que yo no conozco este valor. Este valor no lo conozco. Esto es lo que quiero averiguar. ¿Sí? Vamos a suponer que yo no conozco ese valor. Entonces, primero lo que hacen ustedes es que conocen los que están de color negro. Entonces voy a hacer, aplicando esta pequeña fórmula, primero voy a encontrar la eficiencia. Pero como yo no conozco las fuerzas, pero sí conozco las alturas, quito esto de aquí. Entonces digo, ¿cuál es la altura de entrada? Según el ejercicio es 2.20, ¿sí? Y según la altura de salida, o sea, donde lo que lo va a levantar o la altura que lo va a levantar es 1.42. Si yo hago esto, me va a dar 1.54929575. Esto no tiene dimensional. No tiene dimensional simple y sencillamente porque es un coeficiente. Por eso se le llama eficiencia. Solamente es la eficiencia. Ahora bien, como yo lo que quiero averiguar es la fuerza de salida, agarro esta misma fórmula. Acuérdense que se supone que yo no conozco la fuerza, esta de 9.29. O sea, es un supositorio. O sea, que no conozco esa fuerza. Entonces, ya averigüé la eficiencia. La eficiencia es 1.54929575. La fuerza de salida es lo que yo quiero averiguar y la fuerza de entrada ponemos que es 6. Ahora ya pueden encontrar la fuerza de salida, que solamente es, vamos a borrar aquí. 9.30. En este caso es 9.29. ¿No se aproxima? No, mira aquí. Mm. Que esto es lo que estábamos buscando, ¿no? La fuerza de salida, lo que se supone que no conocemos. El 9.29. Entonces la fuerza de salida no me hizo caso esto. Aquí está. La fuerza de salida es igual a 9.29 y más decimales, ¿no? Sí. Y aquí no era 15, sino que era 1.5. Perdón. Y esto, como es una fuerza, está dada en Newton. Vamos viendo. Ahí está. Vuelvo a repetir, entonces, primero averiguamos la eficiencia y en eso nos basamos con esta pequeña formulita a la que le quité área, porque también área también va ahí, ¿verdad? En caso de que no nos den otro valor, sino que lo que nos den es área. Encontramos la eficiencia y en base a la eficiencia ya la multiplico por la otra fuerza y me da la fuerza de salida. Miremos, vamos a ponerlo aquí centrado y vamos a hacer otra fuerza que básicamente es lo mismo. O sea, técnicamente es el mismo ejercicio, solo que ahora cambiamos los valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Ay, no copié bien. Vamos a copiar todo esto y pegamos. Primero vamos a averiguar la eficiencia. La eficiencia dice que es la distancia de salida dentro de la distancia, perdón, la distancia de entrada dentro de la distancia de salida. O sea que sería 1.76 dividido 1. Entonces la eficiencia mecánica es de 1.76. Ahí sí no hay muchos decimales. 1.76. ¿Cuál es la fuerza de salida? Para eso aplicamos que eficiencia es 1.76
fuerza de salida y fuerza de entrada, pero la fuerza de entrada en este ejercicio es de 4. Y si lo hicimos bien, me tendría que dar de respuesta 2.28. ¿Les da esa cantidad? 1.76 por 4. ¿O algo hicimos mal aquí? Me sale 7.04. A mí igual. 7.04. A ver, ayúdenme a revisar porque Lo mismo me da a mí también. sí da 7.04, ¿verdad? Pero no puede ser, tiene que dar 2.28. Vamos a ver qué hicimos mal. Primero la ventaja, la fuerza de salida. ¿Cuál es la fuerza de salida? Es la que queremos averiguar. Entonces vamos a usar alturas. Entonces es la distancia de entrada. Distancia, aquí está el error, miren. Que aquí es 1, porque la distancia de salida es 1.76. Y miren la fórmula. Arriba está la de entrada y abajo la de salida. Entonces aquí abajo es 1.76. 1.76. Ahí estaba el error. Por lo tanto, este valor cambia. ¿Cuánto da? 1 entre 1.76. 0.56. O sea que esta máquina aquí al menos no fue muy eficiente. Sustituyo ya el valor acá. 0.56, 81. Y ahora sí, por 4 me da 2.28. Ahora sí dio, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ahí Oh, está. wow. Había error en esta parte de acá. Miremos a ver aquí, pues cabal, aquí creo que dan los mismos valores. Aquí estaban los valores que tenían que dar. Y aquí está el otro valor, 0.5680. Son solo ejemplos diferentes en donde la prensa hidráulica funciona exactamente igual. Aquí tendríamos que aplicar una fuerza de ingreso, una fuerza de salida, solo es volver a sustituir valores, ponemos acá y pegamos. ¿Cuál es la fuerza para encontrar la ventaja mecánica? Buscamos las alturas y sabemos que es la altura de entrada, la altura de entrada es la 2, 1.76, y la de salida es 2.54. Con eso encuentro la ventaja mecánica que me da. Profe, ¿Sí? ¿nos puede mandar este documento? No, Mm, solo lo estoy grabando para subirlo. ¿Lo va a subir hoy? ¿Sí? Ah, ok. Y eso dividido 8 para que me dé la fuerza total de salida, que es de 11.545. Bueno, esta es la aplicación más sencilla, conociendo conozco 3 datos y con esos 3 datos puedo encontrar mi respuesta. Pero en la vida real los problemas no se dan así, los problemas se dan un poquito más complejos de hablar pues, pero el principio es más o menos el mismo. Miremos, por ejemplo, aquí. Aquí dice que ya sabemos que una prensa hidráulica funciona de esta forma. O sea, en ese principio hay un área grande, una altura, un área pequeña, una altura, hay una fuerza de entrada y hay una fuerza de salida. Pues resulta que el área de los pistones ahora está hablando de áreas. Es de 0.9 y 30 pulgadas cuadradas respectivamente. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa y qué fuerza se tendrá que aplicar para levantar 4.500 libras? Recordemos que 4.500 libras ya es un peso, ya no lo tengo que convertir a newton, ya está peso, con ese valor hablo. ¿Y qué distancia se tendría que aplicar de entrada para levantar esa carga a 2 pulgadas? Entonces lo primero que hacemos es, bueno, me doy cuenta, ¿qué pasa? Que se salen y entran a cada rato. Me doy cuenta que primero para hallar la ventaja mecánica tengo que usar una de estas formas. Aplicando
vengo yo y digo, la ventaja como lo que me dan es áreas, es lo mejor para trabajar. Área de salida dividido área de entrada. Y como dice que es una prensa hidráulica grande y pequeña, yo le pongo a uno entrada y a otro salida. Entonces pongo 30 y 0.9 y me da una ventaja de 33.3. La ventaja mecánica no tiene dimensional, es un coeficiente. Este valor, por favor, es el que tengo que estar trabajando. Recordemos que el émbolo grande es el de salida y el émbolo pequeño lo puse yo de entrada. Luego miro lo de las fuerzas, me vengo yo acá y digo, bueno, ya no aplico, ya me voy a la fórmula esta que está acá, hasta arriba, que tiene que ver con áreas y fuerzas. No uso estas porque aquí no hay áreas. Entonces me voy a la que tiene áreas y fuerzas. Ya que lo tengo, vengo yo y solo sustituyo valores. Recordemos que el de entrada es el émbolo pequeño, entonces tengo dividido 0.5 y la respuesta, como la voy a trabajar en libras, pues la respuesta la voy a dar en libras, que es la medida de fuerzas. 135 puntos. No hay mucha ciencia, bueno, sí hay mucha ciencia, pero no hay mucho muy complicado, porque solo es de un trabajo de uso de fórmulas e identificar quién es de entrada y quién es el que va de salida. Y la última dice qué distancia tendrá que, como es la distancia de subida y bajada, me voy yo al que tiene subida y bajada. O sea, la fórmula está donde hay subida y bajada. Agarro esa pequeña formulita. Ay, Dios mío, no sé qué. Aquí está. Agarro esta pequeña fórmula. Esta de aquí, miren. Esta. Fuerza de entrada, altura de entrada, fuerza de salida, altura de salida. Sustituyo valores y este 135 pasa dividiendo. Ya lo había encontrado en el anterior. Y ya tengo las pulgadas que tiene que subir del otro lado. O tiene que subir tiene que bajar de entrada para lograr subir 2 pulgadas del lado izquierdo, pero un peso mucho mayor, ¿verdad? Aquí no le puse, por alguna razón yo le puse aquí un paréntesis. ¿Cómo se resuelven los otros problemas? Pues de la misma manera. Aquí es mucho más sencillo todavía. Solo tómenle flash a la pantalla porque ya se va a cerrar y así pueden ver el procedimiento para resolver el siguiente ejercicio. Y el día miércoles, ahora ustedes van a resolver estos dos que son iguales a los de aquí. Vamos a usar el día miércoles para trabajar estos dos ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Ok, miércoles o mañana? Miércoles, mañana no hay clase. Ah, sí, es cierto, el video. ¿Ok? Sí, profe. Profe, ¿puede subir un poco? ¿Por qué mañana no habían clases? Disculpe. ¿Cuánto tiempo? 15 Ponga de eso en rojo. septiembre. Ponga Aquí eso en me rojo. falta el valor, mire. Sí es cierto, se me había olvidado. Tómenle ahí Se ve, la pantalla.